La segunda intervención de Francia en México, también conocida como la Guerra de la Intervención Francesa o como la Guerra Franco-Mexicana, fue una invasión a suelo de la República de México por un cuerpo expedicionario enviado por el Segundo Imperio Francés, apoyado en el principio por el Reino Unido de Gran Bretaña y por el Reino de España. Esta invasión se produjo por la suspensión de los pagos hacia los acreedores extranjeros por el presidente Benito Juárez. Esto pasó el 17 de julio de 1861. Y bueno, lo que enfureció a los principales acreedores de México, que era España, Francia y Gran Bretaña, produjo una rigidez dentro de sus relaciones comerciales y relaciones internacionales. Y bueno, sin embargo, Napoleón III de Francia fue el impulsor, justificando la intervención militar, alegando una política exterior amplia comprometida con el libre comercio. Pero bueno, para él un gobierno amigo en México sería una gran oportunidad para poder expandir su libre comercio y podría garantizar el acceso europeo a los mercados más importantes, y con eso podría evitar el monopolio de los Estados Unidos hacia México. El papel del Imperio francés. Napoleón III necesitaba los recursos que podía explotar en México para poder financiar su imperio europeo. Entonces Napoleón III creó una coalición junto con España y Gran Bretaña en un momento en donde los Estados Unidos estaba involucrado en una guerra civil. Y bueno, esa guerra civil estaba a una gran escala, era la Guerra de Secesión norteamericana. Y durante la segunda intervención francesa en México, los Estados Unidos protestaron, pero no podían intervenir directamente hacia el fin de la Guerra Civil norteamericana, que fue en 1865. También esta guerra fue llamada como la Guerra de Secesión, como ya lo mencionamos antes, y los tres imperios europeos firmaron el Tratado de Londres el 31 de octubre, y bueno, este tratado era para poder unir sus refuerzos, sus fuerzas, para recibir los pagos endeudados por parte de México. Y bueno, el 8 de diciembre la flota española y sus tropas estacionadas en Cuba arribaron al puerto principal, que es del Golfo de México, que es en Veracruz. Y sin embargo, cuando los británicos y los españoles descubrieron que los franceses planeaban invadir México, se retiraron. 1862. La llegada de los franceses y de las potencias europeas a México. Las flotas británicas, españolas y francesas llegaron a Veracruz entre el 6 de enero y el 8 de enero de 1862, con la intención de presionar a los mexicanos para cancelar sus deudas. La ciudad de Campeche se entregó a la flota francesa hasta el 27 de febrero, y un ejército francés al mando del general Lorenzes llegó el 5 de marzo. Cuando los españoles y los británicos se dieron cuenta de la ambición francesa por conquistar a México, retiraron sus fuerzas el 9 de abril. En mayo, los franceses bloquearon Mazatlán por unos días. El ejército francés sufrió una derrota inicial en la batalla del Puebla, que fue el 5 de mayo de 1862, contra las fuerzas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza. Más tropas francesas llegarían el 21 de septiembre y el general Bazaine obtendría más refuerzos el 16 de octubre. Las ciudades de Tampico, Tamaulipas, fueron ocupadas por los franceses el 23 de octubre. Luego serían tomadas Jalapa y Veracruz pacíficamente el 12 de diciembre. 1863. Los franceses toman la capital mexicana. Los franceses bombardearon el puerto de Veracruz el 15 de enero de 1863. Luego, el 16 de marzo, el general Forey y el ejército francés comenzaron en el sitio de Puebla. El 30 de abril, la Legión extranjera francesa ganó su estatus de leyenda en la batalla de Camarón, cuando la pequeña unidad de infantería patrullaba al mando del capitán Jean Dajú, comandada por 62 soldados y 3 oficiales, que fueron atacados y sitiados por la infantería mexicana y las unidades de caballería, y fue obligado a hacer una defensa en la hacienda Camarón. El capitán francés Danjou fue mortalmente herido en la defensa de la hacienda, y los últimos de sus hombres lanzaron un ataque desesperado de bayoneta. Al día de hoy, la batalla de Camarón sigue siendo un día importante en la celebración de los legionarios franceses.
El ejército francés del general François-Achille Bazaine derrotó al ejército mexicano dirigido por el general Comonfort en su intento de aliviar el sitio de Puebla. Puebla se rindió a los franceses poco después, el 17 de mayo. El 31 de mayo, el presidente Benito Juárez abandonó la Ciudad de México con su gabinete, en retirada hacia el norte del Paso del Norte y después a Chihuahua, donde el gobierno en el exilio se mantuvo hasta 1867, llevando el tesoro del Estado mexicano con ellos. Las tropas de 1864, la llegada de Maximiliano de Habsburgo e inicio del primer imperio mexicano. El 28 y el 31 de marzo de 1864, los hombres del general francés Corderil trataron de tomar Mazatlán, pero fueron repelidos por los mexicanos comandados por el coronel Gaspar Sánchez Ochoa. Los franceses bajo el mando de Bazaine ocuparon Guadalajara el 7 de enero de 1864 y las tropas de Dwight tomaron Zacatecas el 6 de febrero. Otros triunfos franceses continuaron con la caída de Acapulco el 3 de junio, la ocupación de Durango el 3 de julio y la derrota de los republicanos mexicanos en los estados de Sinaloa y Jalisco en noviembre. Maximiliano de Habsburgo aceptó formalmente la corona el 10 de abril, con la firma del Tratado de Miramar, y desembarcó en el puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864. Fue entronizado como Maximiliano I, emperador de México. Maximiliano de Habsburgo fue en gran medida el producto de las ideas progresistas en boga de Occidente en el momento. Él estaba a favor del establecimiento de una monarquía limitada que compartiera sus poderes con un Congreso elegido democráticamente. Este nuevo régimen inspiró leyes que abolieron el trabajo infantil y suprimió el sistema de tendencia de la tierra que prácticamente equivalía a la servidumbre entre los indios. Esto era demasiado liberal para complacer a los conservadores de México. 1865. El inicio de las victorias republicanas de Benito Juárez. Los franceses continuaron con sus victorias en 1865, con la captura de Oaxaca el 9 de febrero. La flota francesa desembarcó soldados que capturaron Guaymas el 29 de marzo. Sin embargo, el 11 de abril, los republicanos derrotaron a las fuerzas imperiales en Tecámbaro, Michoacán. En abril y mayo, los republicanos tenían muchas fuerzas en los estados de Sinaloa y en Chihuahua. La mayoría de las ciudades a lo largo del Río Grande fueron ocupados también por los republicanos, y los voluntarios belgas fueron derrotados por los republicanos en la segunda batalla de Tecámbaro el 11 de julio. El decreto conocido como el Decreto Negro fue emitida por Maximiliano el 3 de octubre, que amenazaba a los mexicanos capturados en la guerra con la ejecución inmediata. Esta fue la base posterior de su propia ejecución. Varios altos funcionarios republicanos fueron ejecutados bajo esta orden el 21. Durante la segunda intervención francesa, el gobierno de Juárez sí recibió apoyo por parte de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Abraham Lincoln. En un principio, este buscó ayudar a sus connacionales y a la República de Juárez durante los conflictos generados con los franceses en Ciudad Juárez, pero no lo logró debido a que el país se encontraba en la secesión de Estados Unidos, o mejor conocida como la Guerra Civil de Estados Unidos. Dado que tenía conflictos al interior, no podía apoyar al exterior. No fue sino hasta que terminó este evento y culminando con el proyecto de Nación del Norte, el presidente Andrew Ryan, que le seguiría el presidente Abraham Lincoln, mandaría fuerzas a la frontera, 50,000 hombres bajo el mandato de Ulysses Grant, los cuales meterían presión al ejército francés en la frontera de Estados Unidos para que este no siguiera avanzando y encontraron una oposición por parte de Estados Unidos. Con esta oposición, Estados Unidos logró que los franceses retrocedieran y no siguieran avanzando. En 1864, el gobierno de Andrew Ryan formalmente proclamó una guerra en contra del gobierno de Maximiliano, ya que no querían que una monarquía surgiera en América. Con ello, Estados Unidos inició un apoyo por parte, como ya mencionado, en la frontera, y también mandó buques para hacer un bloqueo
en lo que era la costa de Veracruz para que los soldados franceses no pudieran desembarcar. En 1866 se da la caída y retirada de los franceses, dado que por razones del exterior, tomando como consecuencia el apoyo a Estados Unidos y la guerra con Austria, Napoleón III ordena la retirada. Con ello, la República de Juárez toma poder y empieza a tomar ciudades importantes de México, entre ellas Guanajuato, Guadalajara y el puerto de Acapulco. Con ello, y estas pequeñas victorias, se da el avance de la República. Aunque Napoleón III había advertido a Maximiliano de que se retirase del país ya que todo estaba perdido y no había forma de recuperar el imperio y este ya estaba en decadencia, Maximiliano no se fue. Más tarde, esta acción tendría consecuencias. Por parte de los que apoyaban a Maximiliano, muchos de ellos abandonaron el país, especialmente franceses y belgas regresaron a su país, la gran mayoría. No todos, los que se quedarían, muchos de ellos serían ejecutados más tarde junto con su emperador. Asimismo, la batalla más importante que se libró entre estos dos gobiernos fue en Oaxaca, donde ganaron los republicanos y se dio claramente que Juárez estaba retomando más poder y que los republicanos estarían ganando la guerra, no a causas de México, sino a causas exteriores, ya que se prevé que si no hubiera sido por estas causas exteriores, nunca hubiéramos podido expulsar a los franceses del país. Se da la caída del imperio de Maximiliano, ya que por falta de apoyo de los franceses y por parte de los mismos connacionales que apoyaban su gobierno, ya no existe una resistencia ante el gobierno de Juárez, el cual poco a poco iba tomando estados. Con esto, el 5 de febrero se ve obligado a abandonar la capital Maximiliano y mover su gobierno a la ciudad de Querétaro. Más tarde, Juárez inicia un contraataque y una ofensiva hacia lo que es la ciudad de Querétaro para eliminar de una vez y por todas al gobierno de Maximiliano. Este asedio resulta ser de varios días y se dan bastantes pérdidas, pero no se da la captura de Maximiliano sino hasta más tarde, cuando este busca huir hacia la capital otra vez, pero es interceptado por las tropas de Juárez. Una vez interceptado y capturado, Maximiliano es juzgado por crímenes de alta traición a México por haber establecido un gobierno monárquico ilegítimo. Pero antes de su ejecución, muchos de los jefes de estados europeos, reyes y otros nobles mandaron cartas a Juárez pidiéndole que se le absolviera y se le perdonara la vida a Maximiliano. Juárez, por varias razones, respondió a estas cartas, pero a su misma vez no aseguró el futuro del mandatario o monarca mexicano, ya que más tarde, una vez que fue sentenciado en la Sierra de las Campanas, se cree que fue ejecutado junto con sus más cercanos generales. Existe un rumor de que Maximiliano no fue ejecutado, sino que fue absolvido y fue mandado a otro país. Claro, estos son rumores, ya que ambos mandatarios, Maximiliano como Benito Juárez, pertenecían al culto de la masonería y se cree que por eso se le perdonó la vida a Maximiliano, pero no existe documento que compruebe dicho rumor histórico. Con el fin del imperio y con Maximiliano muerto o no muerto, se dio la República restaurada, la unión otra vez de un México bajo un gobierno legítimo por el presidente Benito Juárez.
Aunque Juárez buscó reformar el país bajo su doctrina, no tuvo mucho que hacer, dado que Maximiliano ya había hecho gran parte del trabajo manteniendo los lineamientos liberales que Juárez ya había iniciado en un principio, por lo que el regreso a la nueva república, o la república restaurada, no fue tan abrupto como uno pensaría. Con la caída del imperio de Maximiliano se da un regreso a lo que es la república restaurada con Juárez, pero en este caso Juárez no tuvo que hacer mucho, ya que Maximiliano mantenía una postura bastante liberal que mantuvo durante todo su gobierno, el cual Juárez promovía, por lo que esta nueva república se instauró de manera inmediata y buscó restabilizar el país, cosa que no logró y no se lograría sino hasta Porfirio Díaz. Ni su sucesor Lerdo de Tejada lograría, más haría avances de gran importancia. Con este conflicto se da uno de los 10 festivos más importantes de México a rescatar, que es el 5 de mayo, el cual se celebra en México y también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, aunque gran parte de los que lo celebran no conocen su origen, ya que fue una batalla en Puebla, como bien sabemos. Fue la única victoria del ejército mexicano ante los franceses durante la intervención, y aún se mantiene esta tradición que ha servido para crear lo que hoy conocemos como identidad nacional y lo que es el México de hoy. Con esto concluimos lo que fue la intervención francesa, uno de los varios factores que afectaron no solo la política de nuestro país, sino al exterior, de cómo se veía nuestro país como una nación débil, la cual tuvo que ser intervenida, como bien se ha dicho, para surgir otra vez como una monarquía, la cual no funcionó y definió nuestro gobierno como república. Pero al mismo tiempo marcó la pauta para que los demás países no intervinieran en México, bajo la doctrina Juárez de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.